Hay polémica por las dietas en el Congreso, nuevas estadísticas sobre pobreza, Alberto con el presidente de España y Zulemita Menem chapeó con los Rolling Stone. Otro día más en este hermoso y rolinga país. Hola, nena, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Querés bailar rolinga conmigo? Hoy recibimos a Victoria Tolosa Paz para analizar los temas más importantes de la agenda social y política del país. ¿Cómo combatimos la pobreza? La situación de los jóvenes y niños es aún peor. ¿Qué se puede hacer desde el Estado? Además, desde hace algunos días, dirigentes de la oposición vienen criticando la suba del 40% que acordaron los trabajadores del Congreso. Miren que no es solo para los diputados y senadores, es para todos los que laburan ahí. Laburen, viejo, laburen, laburen. Y aunque algunos no la quieren entender, cada uno puede hacer con su plata lo que quiera. El senador Esteban Bullrich decidió que donará el aumento para la lucha contra el ELA. Los legisladores de la izquierda hace años que donan parte de su salario y en el caso de Cristina Kirchner renunció a su sueldo en abril. En fin, ¿es justo el aumento? Por último, parece que dan marcha atrás con el retroactivo del monotributo. ¿Será verdad? Te lo cuenta Elizabeth Pejer. Alto mensaje tiraste, perrito malvado. Arranca Fuego Amigo, un programa que si le aumentan el sueldo, no se queja, No sé vos, pero yo no me quejo ni ahí si me aumentan el sueldo. 40% con una inflación del 29% proyectada. ¿Hay que ver si se cumple? Yo festejo. Bastante por encima, ¿no? Sí, sí, Y no estaría nada elevado. mal. Bueno, tenemos que hablar con el canal entonces. Sí, bueno, ya están escuchando. Bueno, Buenas noches a todas, a todos, a todes. ¿Cómo estás, Schubert? ¿cómo estás, Cata? Bueno, tema picante, ¿no? El tema del incremento de sueldos en los hombres que ocupan las bancas en el Congreso de la Nación. Y tenemos invitados para hablar de este tema. Los voy a presentar de derecha a izquierda. Está Lipovetsky, Daniel Lipovetsky, hombre de Juntos por el Cambio, diputado provincial. Está Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y está Marcelo Casareto, que es el diputado del Frente de Todos. Todas las voces, todas en Fuego Amigo. Ya arrancamos con el debate, pero antes digo, ¿por qué no miramos un poco qué tuiteó Fernanda Vallejos a propósito de... Me parece que levantó temperatura con estos tweets a propósito de este tema que vamos a tratar. A ver, dice, gano menos que eso y no necesito más. Siempre viví de mi salario, pero sí, que un CEO de cualquier empresa que no tiene más responsabilidad que satisfacer el afán de lucro de un privado, aún a costas del pueblo, gane más que un representante de la voluntad popular, como país da vergüenza. Bien, y ahí está el otro. Dice, los diputados argentinos tenemos el salario más bajo, mucho más de toda la región. Casi que da vergüenza. Los de Juntos por el Cambio no están por esa plata. Por favor, ellos son todos ricos. Están porque capturando al Estado garantizan los verdaderos negocios del poder económico al que responden. Y con este puntapié inicial... Sí, les preguntamos a nuestros invitados, en un país donde el 50% de los chicos son pobres. Sí, el 42% de los trabajadores son pobres. Pero arrancamos con Marcelo Casareto, ¿te parece arrancar con él? ¿Estamos de acuerdo con este incremento? ¿Está bien lo que dice Fernanda Vallejos respecto a la diferencia con otros legisladores de la región y respecto a lo que piensa de Juntos por el Cambio, que no se han quejado de este tema? Mirá, en primer lugar, lo que se acordó fue una paritaria para los trabajadores del Congreso. La inflación prevista en el presupuesto fue del 29%. La idea siempre del gobierno fue que los sueldos aumentaran este año por encima de la inflación, así que las paritarias comenzaron 32, 34%. Con el correr de los meses, la inflación está en niveles en el entorno del 4%, ojalá que baje, pero claramente la inflación va a estar por encima. Así que todas las paritarias que se fueron firmando tienen una cláusula de revisión en octubre y noviembre. En consecuencia de la inflación que vaya dando hasta ahí, la idea es que las paritarias aumenten 3, 4, 5 puntos por encima de la inflación. Así que yo comparto de que se aumente a los trabajadores del Congreso, por eso firmaron los trabajadores legislativos, firmaron ATE, UPCN y demás. Y, por supuesto, lo que vende mediáticamente es los diputados, los senadores, sí o no. Si salimos a la calle a preguntar si ganan 200 lucas, 170, 150, siempre van a decir que es mucho, siempre se van a quejar y siempre van a decir que tiene que ser menos. Así que, en lo personal,
Yo creo que soy el único legislador que he publicado mi recibo de sueldo. Ustedes lo vieron cuando asumí, presenté una fotocopia por todas las redes sociales, después presenté ahora hace un año, es exactamente un año después. ¿Cuál es el sueldo en mano que cobran los legisladores hoy con ese aumento? Depende de cada uno, porque hay diferencia entre el que es del interior o no, pero el mío es 169.000 pesos líquido en la mano. En la mano. Y pagamos impuesto a las ganancias, en mi caso 34.000 pesos ¿Con este incremento o antes del incremento? No, anterior. Ahora el aumento es para los empleados. No busquemos perseguir a los diputados, porque vuelvo y repito, 10, 20 o 30.000 pesos más o menos, a nadie le va a cambiar la opinión. Si vos no querés el Congreso, no querés la representación política, no querés un poder político que le ponga límite al poder económico, claramente va a decir que trabajen gratis. Entonces serían legisladores los millonarios. A mí júguenme por las decisiones que tomo. Si van en favor de los trabajadores, en favor de los jubilados, o si van a favor de la concentración económica o del poder económico. Quiero escuchar a Nicolás del Caño, que baratos, así hablan todos. hay algunos que baratos son caros y otros que lo que ganan lo hacen representando a un sector político de la sociedad, en este caso nosotros al frente de todos, y cada uno representa los votos que tiene y por eso están sentados en el lugar que están. Ahora seguimos, pero que hablen todos. Nicolás del Caño, ¿qué pensás vos? Bueno, a mí lo que me parece que es una vergüenza es que el salario mínimo que firmó el gobierno es un salario mínimo por debajo de los niveles de indigencia. Lo que me parece una vergüenza es que se ajuste a los jubilados, como también se hizo con el gobierno de Macri, y la jubilación mínima también sea en los niveles de indigencia. Y en ese marco, plantear esta posibilidad del aumento, enganchándose con el aumento de los trabajadores legislativos, del poder legislativo, por parte de los diputados, senadores, obviamente que estamos totalmente en contra. Nuestra posición siempre ha sido, y hemos presentado proyectos desde el 2014 que llegamos a la Cámara de Diputados, es que un legislador, un funcionario político, tiene que cobrar lo mismo que lo que gana un trabajador. A ver, ¿por qué la tarea de un médico de un hospital público, de un docente, es inferior a la que tiene un diputado, una diputada, un legislador? De ninguna manera estamos de acuerdo con ese carácter meritocrático y que sea un privilegio, porque justamente nosotros somos una fuerza de trabajadoras, de trabajadores que luchamos por otro tipo de Estado. Obviamente que estamos en las antípodas de los sectores de derecha, liberales, etcétera, que dicen que el problema está en el gasto de la política, digamos, de los legisladores, etcétera, porque en realidad, obviamente que rechazamos esos privilegios y no es un discurso y no es solo un proyecto, sino que lo llevamos a la práctica, cobramos lo mismo que un trabajador y destinamos el resto de la dieta a aportar a distintas luchas de trabajadores, sino que ese discurso de derecha, que demagógicamente salió Bullrich, por ejemplo, a decirlo, y nunca estuvo de acuerdo en discutir este proyecto cuando fue diputada y tampoco cuando estuvieron en el gobierno. Es más, la exdiputada Balbo, por ejemplo, bodeguera millonaria, dijo algo parecido a Vallejos hace un tiempo cuando se dio un aumento de dietas. ¿Qué dijo? No, Bullrich dijo que era terrible el aumento, etcétera, pero digo, ella cuando fue diputada no estuvo de acuerdo jamás en discutir nuestro proyecto y siempre estuvo a favor de los aumentos de las dietas, digo. Pero Susana Balbo, bodeguera, millonaria, dijo algo parecido a Vallejos. Dijo que no podía ser que los gerentes de su empresa ganaran más que ella, que no le alcanzaba, ¿no? Entonces, estos sectores de derecha, obviamente, ¿qué ocultan? Que en realidad, donde está la parte del león, es decir, las grandes ganancias que se llevan los bancos, los grandes terratenientes, los grandes empresarios, eso para lo que ellos gobiernan. Por eso quieren salarios de gerentes que están más cerca, ¿no?, de la clase capitalista a la que defienden, que de trabajadores, de una persona común, trabajadora, que es justamente lo que nosotros planteamos y creemos que debería ser así en todos los funcionarios políticos. Le preguntamos ahora la posición a Daniel Lipovetsky. Bueno, mira, yo creo que hay que separar las dos cosas. Primero, claramente establecer lo que bien lo decía también Marcelo, que el aumento fue la negociación que hicieron en un marco de una paritaria, los sindicatos, los trabajadores legislativos, con, digamos, los presidentes de ambas cámaras, y creo que eso es absolutamente válido con cualquier negociación de paritarias y en un acuerdo que se da, y me parece que eso no está en discusión. Lo que creo que está en discusión es si en este contexto de pandemia, en un momento tan difícil que vive la Argentina, con muchísima gente que tiene problemas, que ha perdido su trabajo o que tiene restricciones hoy, los pymes que no pueden funcionar o que funcionan restrictivamente porque, por ejemplo, no pueden abrir a la noche, como pasa hoy con los gastronómicos, hoy los legisladores estén aceptando también un aumento del 40%. Yo me parece que en este contexto no es el contexto adecuado para eso.
y me parece que no debieran aceptarlo. Más por una señal, decís vos, como una dimensión más ética de estamos divorciados de lo que vive la gente. En un contexto como vivimos, estamos viendo una tragedia educativa, económica y social en la Argentina, vinculada además por la pandemia, pero también con decisiones del gobierno vinculadas con justamente mantener restricciones que hoy casi son injustificables. Y entonces, desde ese marco, me parece que los legisladores no deberían aceptar el aumento, que sí, por supuesto, es válido que sea para los trabajadores legislativos que llevan ante una tarea muy importante dentro del Congreso de la Nación. Me parece que esa es la discusión. Después, por supuesto, a mí me da vergüenza ver a un tuit de la diputada Vallejo, parafraseando su palabra de vergüenza, ¿no? Diciendo que en definitiva nosotros aceptamos Juntos por el Cambio porque defendemos a los sectores concentrados, o que en realidad defendemos a las empresas o que lo compara con los CEOs, que lo que defienden es el afán de lucro de la empresa. La realidad es que el afán de lucro de una empresa es absolutamente válida, porque de eso viven. Puede ser una empresa más grande, una empresa más chica, pero es justamente el espíritu de obtener ganancia la que hace que esa empresa funcione. Me parece que este tipo de declaraciones de alguna manera demuestran, primero, que lo hace para la tribuna, porque en definitiva después no lo plasman en la realidad, y además que de alguna manera entra en contradicción con lo que decía Nicolás, ¿no? Nicolás decía, bueno, en definitiva quieren los de Juntos por el Cambio quieren ganar como los gerentes, y Vallejo dice que los Juntos por el Cambio no quieren ganar nada porque en definitiva defienden al capitalismo. Ni una ni otra. Hay muchísimos representantes de nuestro espacio político que viven de su sueldo y que es válido que sea, pero también me parece que en este contexto no correspondía aceptarlo. El tema es que hace el Congreso para mejorarle la vida a los argentinos y argentinas en este contexto, ¿no? Porque si no es tres empanadas, que nadie va a estar en contra de que un trabajador que haga bien su trabajo cobre bien. Yo le pregunto Igual aclaremos algo también, perdón, una cosita más. Sí. Los jueces hoy ganan sueldos muchísimo más altos que los legisladores. Y eso no se discute. No pagan ganancias y nadie habla de este tema, ¿no? La justicia nunca se toca acá. Bueno, acá discutimos el tema ganancias, además que no pagan la justicia, pero le pregunto a Casareto precisamente por lo que decía Lipovetsky, ¿no? Por la señal hacia los sectores más necesitados, más surgidos, ante el nivel de pobreza que hay, ante el cierre de muchas actividades económicas que hoy no pueden trabajar, si no hay un choque, ¿no? Con esa información del incremento de salarios para los legisladores. También, yo soy del frente de todo, ¿no? Tengo un año de diputado. ¿Saben el sueldo que recién les dije? Sí. ¿De cuándo está fijado? Ya hace 2 años que está por Emilio congelado. Monzó, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, y Macri era el presidente. Y Burri no se agarraba la cabeza en ese momento. Yo no tuve ningún aumento. Y la verdad, lo que disponga la Cámara lo acepto. Yo no voy a hacer política 35 años por acceder a un sueldo un poco más alto, un poco más bajo. Si estuvo congelado 2019, estuvo congelado 2020 y estamos en el mismo escenario, no ha cambiado o estaríamos peor. Estamos peor. ¿Por qué no congelamos un año más? Por eso presentemos los 4 años que cobran lo mismo, que cobran la mitad, que cobran la cuarta parte. Nada va a dejar conforme a la leonera que quiere matar al poder político. Bueno, esa es otra discusión también importante. ¿Quién es la leonera que quiere matar al poder político? Y toda la opinión pública, porque queda bien decir que hagan un gesto, que hagan un gesto. Está bien, que hagan todos los gestos que quieran. Pero vamos a las decisiones que hay que tomar. Yo recién llegué sobre la hora porque estaba reunido con Sergio Massa y con diputados discutiendo el tema del monotributo. Sí. 4 millones de monotributo. Sí. Entonces, vamos a presentar ahora, ya lo terminamos de elaborar. Tarde. Bueno, y lo hubiera presentado ayer. A ver, cuente qué van a presentar. Lo estamos presentando primero. hoy Sí. y nosotros como gobierno entendemos que hay 4 millones de monotributistas, de los cuales 2 millones están en mora. Entonces lo que vamos a hacer ahora es establecer por ley, que seguramente discutiremos en los próximos días, que la cuota del monotributo del año 2021 sea la misma que venían pagando en diciembre del 2020. ¿Todo el año? Que no haya aumento. Entonces, van a pagar exactamente la misma cuota y le vamos a dar un plan de pagos para que esos 2 millones de monotributistas que deben viejo anterior lo puedan pagar en un plan de hasta 60 cuotas con una tasa de interés mucho más baja y además elongando las escalas. 2/3 de los monotributistas, ¿saben en qué categoría están? A y B, que son las categorías más bajas. Así que nosotros, en la carga impositiva que hemos puesto, en el aporte a las grandes fortunas, en la discusión del impuesto a las ganancias, en todos, vamos sobre los sectores del poder económico. De ninguna manera el gobierno del Frente de Todos va a ir a aumentar la carga impositiva. Pero Marcelo, sobre un sector la como el gente se monotributo. enteró esta semana que tenía una deuda que hasta hace una semana no tenía y el gobierno reacciona tarde, hoy recién,
y dice que va a suspender el pago de esa deuda. Nosotros dispusimos un cambio en la ley, aumentando los valores de los tramos en 35% para que la gente no salte de la A a la B, de la B a la C, y el que está en la más alta que no salte al régimen general multiplicando. A ver, repartamos un poquito, porque todos quieren hablar, Casareto, un punto acá. El ministro de Economía, hoy tomamos carta en el asunto y tomamos decisiones. Un punto él y Casareto, porque así pueden hablar todos. Nicolás. Me parece que acá hay que decir las cosas como son. Recién antes Casareto decía la inflación de 4% mensual. Bueno, si seguimos a este ritmo, vamos a tener la inflación récord que tuvo Macri, arriba del 52%. Y los salarios están muy por detrás, y los aumentos han sido muy por detrás. El mismo salario mínimo que firmó el gobierno es de indigencia. Entonces, son medidas concretas que toma el gobierno. No es que la pandemia fue la que generó ese salario mínimo de indigencia. El gobierno lo firmó. El presupuesto de ajuste, que estipula un 29% de inflación, plantea una caída en términos reales del 11,8% en la salud pública en medio de la pandemia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que decir las cosas como son. No, digo esto porque ese presupuesto se votó en el Congreso. Nosotros lo advertimos en ese momento. Le dijimos al ministro Guzmán, ¿cómo puede ser que usted esté planteando quitar el paquete COVID, eliminar el IFE para todas las personas que perdieron sus ingresos? Trabajadores, muchos monotributistas que sufren el fraude laboral y que porque es un fraude laboral, es una negación de la relación de dependencia, ¿no? Ese es un punto muy importante. Nosotros tenemos proyectos para debatir eso, tenemos proyectos que presentamos el año pasado para condonar el pago a las categorías más bajas. Es decir, muchísimas cosas que no se discutieron y sin embargo, digo, estas son medidas que tomó el gobierno. La caída del 42% en el gasto social. Le dijimos al ministro, usted está diciendo que el año que viene no vamos a tener emergencia sanitaria y social y por eso está eliminando el paquete COVID, buscando un déficit fiscal, reducir el déficit fiscal. Nicolás, es más, Cavallo dijo, salió domingo Felipe Cavallo a felicitar al ministro Guzmán porque logró un ajuste mayor al que estipulaba el presupuesto. Te quiero hacer una pregunta antes de darle la palabra a Lipovetsky para que también opine. No, está bien, perdón, da bronca, escuchar ciertas cosas. Pero te quiero preguntar, tu espacio político, ¿qué va a hacer con este incremento? Porque vos te manifestaste claramente en contra, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? No, nosotros vamos, lo que hacemos siempre, destinar la dieta a cobrar como un trabajador y destinar el resto de la dieta a aportar a la lucha de los trabajadores y trabajadoras, como lo hace mi compañera Miriam Bregman, como lo hace mi compañero Claudio Le Carbonara en la provincia de Buenos Aires, como lo hacen todos los diputados y diputadas. Lo han hecho siempre. Exactamente, eso lo hacemos desde que llegamos a la Cámara y, insisto, discutamos. ¿Por qué no se animan a discutir que la dieta de un diputado o de una diputada tiene que ser 4 o 5 veces más de lo que cobra un trabajador o una trabajadora? Como dije antes, los médicos de un hospital público, que ganan mucho menos, enfermeras que estuvieron combatiendo en la primera línea la pandemia, que perdieron sus compañeras y sus compañeros que murieron por el COVID. ¿Por qué tienen que ganar menos que lo que gana un diputado o una diputada? ¿Se lo preguntamos a Lipovetsky? Lipovetsky, que estabas de acuerdo con varias cosas que dijo del Caño, ¿no? Porque estaba hablando y asentías. Bueno, sí, porque la verdad que cuando yo lo escucho, con todo el respeto que le tengo a Marcelo, ¿no? Pareciera que realmente ellos hicieron políticas para que sea un país más igualitario, y todo lo contrario, ¿no? Tenemos un país con la mitad de la población bajo la línea de pobreza, con más de la mitad de los chicos son pobres hoy en la Argentina. Hay una situación social gravísima. Siguen insistiendo con cierres como manera para enfrentar la pandemia, como si fuera la única manera de hacerlo, cuando hay un montón de cosas que se pueden hacer y no se hacen, más allá de no haber generado las vacunas necesarias para poder estar en una situación mucho mejor que hoy. Por lo tanto, me parece que hay que decir las cosas como por su nombre. Hoy la Argentina vive una verdadera crisis enorme y no podemos escuchar discursos diciendo que nosotros nos dedicamos a resolver el problema del monotributo, cuando en definitiva el problema del monotributo lo generaron ellos mismos cuando se votó la ley y establecieron una retroactividad, porque en definitiva hoy la FIP le está reclamando, hasta la marcha atrás del gobierno le reclamaba, por un pago que la gente ya había hecho. El pago tiene efecto cancelatorio, por lo tanto la gente que había pagado, ya no se le podía reclamar algo retroactivo. El gobierno se dio cuenta y ahora vuelven atrás, pero era un pago que no correspondía de ninguna manera. Y en definitiva, a ver, la realidad es que, como decía también Nicolás, y en eso coincidía, muchos monotributistas a veces son también padecen de un fraude laboral, justamente porque son trabajadores que en realidad no tienen una actividad por sí solos, sino que están dentro de un marco de una relación de dependencia laboral encubierta, y por lo tanto me parece que hay que trabajar más que todo para eso, para que tengamos mayor empleo registrado y no en negro. Hoy en la Argentina tenemos 1/3 de los trabajadores están en negro, y me parece que eso es hay que trabajar para eso y no hablar solamente del monotributo. Los tres dicen que hay que trabajar para mejorar la vida de los trabajadores. Ahora, en el Congreso, ¿hay algún proyecto con consenso de las tres fuerzas que estén
ahora, en el medio de la emergencia, trabajando en conjunto para mejorar la vida de la gente? Por eso, la Argentina tiene que crecer. Si vos Porque mirás, claramente esto que pasa la ley de leyes, genera un divorcio con la sociedad, no porque cobren más o menos, sino porque la gente la está pasando muy mal. y la gente la pasa mal en todo el mundo. Si vos mirás en Francia, le pegaron una cachetada a Macron. Bueno, está bien, vivimos acá, estamos hablando Si vos de mirás en Argentina. Estados Unidos, Trump perdió las elecciones. Si mirás en Chile, el gobierno salió tercero. Si mirás en la mayoría de los países del mundo, en el marco de la pandemia, claro que todos los indicadores son desfavorables, naturalmente. Y la gente dice, ¿de qué responsabilidad? ¿De que está gobernando? Entonces, el que está gobernando será, en un caso, del Frente de Todos, el presidente. En algún caso son gobernadores que son de Juntos por el Cambio. Y la gente también está caliente con ellos. O son intendentes que son otra fuerza política y también la gente está caliente. Marcelo. Nosotros, por ejemplo, con impuesto a las ganancias, sancionamos una baja de impuesto a las ganancias para los trabajadores. Algo que se discutió mucho durante muchos años, pero nosotros lo hicimos. Ahora con monotributo hacemos lo mismo. Y el objetivo es que la Argentina pueda crecer. En este año la Argentina va a crecer entre el 5 y el 6%. Esto se ve en todos lados. Lo que nosotros queremos, y en eso lo compartimos creo todo, es que mejore la distribución del ingreso. Por eso, el objetivo del gobierno es parar la inflación. A nosotros como peronistas nos duele la inflación. Nosotros no estamos viendo que los otros nos critiquen. Nosotros no queremos tener una inflación del 4%. Marcelo, ni queremos que los alimentos sean más. Pero contrasta la realidad con lo que se dice. Y porque contrasta la realidad porque hay una pandemia. No, pero vos, mirá, la movilidad jubilatoria se suspendió antes de la pandemia. Y después, cuando surgió la pandemia, el principal grupo de riesgo frente a la pandemia, las personas adultas mayores, no se revió esa medida, que por primera vez iba a dar un aumento superior a la inflación, porque a Macri le salió mal lo que planteaba. Nosotros nos opusimos a la reforma previsional de Macri, que fueron quita, el 20% el peronismo le dio los votos, le dio los votos a Macri para la reforma previsional, como a todas las leyes se la votó el peronismo. Nosotros nos opusimos en aquel momento con miles de trabajadores en las calles. Y también nos opusimos a la suspensión de la movilidad jubilatoria, que, insisto, hay jubilados y jubiladas que iban a recibir 42, un poquito más que la inflación, para recuperar algo de lo perdido. Nosotros que fue lo que ustedes propusieron. Pero fue lo que ustedes... Entonces era mala o era buena la movilidad jubilatoria. Pero ustedes, a ver, un poquito. ajustaron a los jubilados cuando llegaron a Argentina, llegaron diciendo... Momento. Pero Marcelo, llegaron diciendo... Nicolás. Dejá que Lipovetsky no habló, hablaste vos un ratito, Claro, dejalo Lipovetsky un ratito, dale. Yo me río porque Nicolás habla Vamos a estar 2 horas acá discutiendo. No va a empezar con las 14 toneladas de piedra, porque las contaron con... No voy a recordar ni el nombre mortero, imágenes muy tristes de la Argentina. Pero más allá de eso, son realidades que vimos. Mirá, una represión brutal, nuestros compañeros perdieron el ojo, ¿de qué estás hablando? Nicolás, a ver, tuvimos 14 millones de piedras y tuvimos un hombre mortero ahí, como digamos, más allá de eso no importa. 100.000 millones de pesos le afanaron a los jubilados. Tuvimos escenas de violencia se robaron el trimestre y todo, así que no vengan a hacer demagogia ahora que están con los jubilados. La movilidad jubilatoria fue una conquista de los jubilados que justamente les generaba que sea un aumento por ley obligatorio. Y eso el que dio marcha atrás fue este gobierno, no nosotros. Pero fue un recorte de 100.000 millones de pesos. Como bien dijiste, si hubiéramos tenido esa movilidad jubilatoria, los jubilados hubieran tenido un aumento mayor que el que tuvieron. Entonces la realidad porque les jugaba, es que salió mal. no, que jugar eso no. Era lo que nosotros justamente establecimos. Una movilidad jubilatoria que respondiera a ciertos parámetros que iba a generar que no iban a perder frente a la inflación. Y justamente iban a ganar. Cosa contraria a lo que hizo el gobierno. Pongamos las cosas como 20 puntos perdieron los jubilados bajo el gobierno de Macri. Entonces vamos a los datos. Nicolás, vos podés decir mucho, pero son 20 puntos. La movilidad 20 puntos perdieron los jubilados pierden con todos. 20 puntos perdieron los Porque jubilados. eso tiene razón del caño, perdieron 20 puntos. Y sí, pero porque si no se dice cualquier cosa. Perdón, se dice cualquier cosa. Y sí, Nicolás, porque vos 20 puntos perdieron. Nicolás, no pero perdieron Macri 20 puntos. No perdieron 20 puntos. Nosotros la movilidad jubilatoria establecida venía de una fórmula anterior. No digamos solo que no fue. Y más, con la modificación hubieran ganado. Pero la movilidad anterior siempre le echan la culpa a otro. Yo lamento que en el momento más caliente de este debate, e interesante también, tenemos que cerrar. Así que yo les agradezco a los tres, en todo caso los comprometo para seguir debatiendo el tema, me parece súper interesante. Arrancamos por el bolsillo de ellos, de los legisladores, terminamos hablando de los jubilados, que también es muy interesante. Si están de acuerdo, venimos otro día y la continuamos. Sí, la podemos continuar la semana que viene, vienen ustedes tres y seguimos charlando. Seamos de panelista acá. Pero lo importante es que la Argentina pueda volver a crecer. Bien. Ahí van a mejorar. Para eso tenemos que terminar con las restricciones innecesarias. Terminemos con las restricciones innecesarias. Gracias, Nicolás. Gracias, Marcelo. Sí, gracias a los tres. Un poquito de picante, pero se escucharon. Que es importante. Hablando de temas sociales que seguramente les interesan a ellos y a nosotros, pequeño informe para la introducción de la próxima entrevista.
En Argentina, ocupar un cargo político siendo mujer trae un plus de complicaciones. Históricamente se ha descalificado, subestimado, maltratado y violentado a las funcionarias por el simple hecho de ser mujeres. Y en la actualidad, la situación no cambió mucho. Vayan a hacer las compras. Vamos a reconocer dos cuestiones centrales. Recomponer, recomponer. ¿Cómo que dijo? Te mando a hacer las compras. Bueno, ya es el colmo. Ya es el colmo. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente. Pero funcionarias como Victoria Tolosa Paz se plantan para ocupar su cargo. Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejal ad honorem en La Plata, su militancia y carrera política está plenamente dedicada a la acción social con el fin de luchar contra las crudas cifras de pobreza. Como que, según la UCA, de cada 4 chicos y chicas que se sientan a la mesa, solo uno come todos los días. Además, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la entrega del certificado de preidentificación, garantizarán el derecho a la identidad a 20.000 personas. ¿Qué simboliza esto? Recibimos en Fuego Amigo a Victoria Tolosa Paz. Bien, gracias Victoria por estar con nosotros. No, por favor, buenas noches. Bueno, un poquito el contraste, ¿no? Con el informe, la situación de pobreza, de hambre, de necesidades de urgencia y también el bolsillo de los legisladores. Hablamos un poco de esto, después se fueron por el tema. ¿Cómo impacta eso? ¿Cómo crees que impacta en la gente cuando está este contraste, ¿no? Debatimos de cifras de un sueldo, un ingreso de 100.000, 200.000 pesos y gente que evidentemente tiene hambre y urgencia en la Argentina. Primero tratando de separar las cuestiones. No puedo dejar pasar algo que quedó quizás marcado, o a mí me pareció que quedó muy marcado, que se trata de instalar también un modelo de ajuste en la Argentina. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. O sea, la Argentina viene teniendo un presupuesto de inversión social muy importante, no solamente porque los niveles de pobreza y de marginalidad social hacen que la inversión sea muy importante para, como decimos siempre, amortiguar el impacto de la pandemia. Pero cuando escucho que Nicolás del Caño y otras personas primero niegan el desplome del salario, de las jubilaciones y de las pensiones, fundamentalmente el diputado Lipovetsky, negando esa realidad del macrismo, que nosotros heredamos y que nos queremos hacer cargo de esa realidad, pero que luego la pandemia golpea muy profundamente a aquellos que ya estaban, como digo yo, en la línea de la pobreza y la indigencia en diciembre del 2019, y lo que hicimos durante todo el 2020 no es suficiente, claramente, pero es la amortiguación de un impacto que no lo evita el mundo y mucho menos la Argentina en las complejidades que tiene la Argentina en materia de restricción cambiaria, en materia de no poder financiarse como quisiéramos y fundamentalmente sacándonos y corriéndonos durante todo el 2020 grandes problemas estructurales que sigue teniendo la Argentina. Y a veces nos olvidamos que tuvimos que sacarnos 38.000 millones de dólares de intereses de deuda. Esa negociación ya nadie la recuerda y fue una negociación muy importante. Entonces yo creo que tenemos que primero tener muy presente qué país agarramos en diciembre del 2019. De esos 18 meses, 15 nos tocó hacernos cargo de ese país con mucha responsabilidad, sentando prioridades. La vida claramente es una prioridad y luego la recuperación de todos esos sectores que niegan que hubiesen sufrido. La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados durante el macrismo, con el intento del cambio y la modificación de las jubilaciones, fue atroz. 22 puntos reales de pérdida de lo que podían acceder. O sea, pensemos fácil, los jubilados en diciembre del 2015, cuando se fue Cristina Kirchner, una jubilación mínima el equivalente al 1.38, una canasta básica total. O sea, de lo mínimo indispensable para no ser pobre. O sea, superaban claramente esa jubilación. Macri nos dejó una pérdida real. Apenas cogoteaban esa canasta básica total los jubilados de la mínima. Ahora, queremos recomponer eso. Hicimos un cambio al modelo de las jubilaciones y claramente tenemos que ir caminando mucho más lento de lo que quisiéramos. Pero déjame mucho más decirte lento. lo siguiente. El gobierno puso una malla de contención el año pasado, producto de la pandemia. Está el famoso IFE. Sí. Este año el IFE no está, pero además tenemos una inflación creciente, es decir, las condiciones son realmente malas para gente que viene necesitada hace muchísimo tiempo. ¿Qué respuesta le está dando el gobierno a esa gente? Primero aclarar que todo lo que pasó el año pasado tuvo que ver con situaciones en pandemia que son diferentes a las de ahora. Esto es,
el ASPO fundamentalmente durante muchos meses y luego el DISPO, el distanciamiento, que provocó que muchas ramas y sectores de la economía realmente estuvieran paralizadas. No es que negamos que ahora los gastronómicos, el turismo, la hotelería, los servicios, la cultura siguen estando en una situación dramática, pero claramente la situación es distinta en la Argentina al 2020, digo distinta en términos de actividad económica real. Entonces, la verdad que la Argentina no resiste la emisión monetaria de 7 puntos del PBI pensando que eso no va a dañar la economía real de todos nosotros. Quien gobierna tiene la enorme tarea y responsabilidad de buscar un equilibrio entre que no se nos desmadre la macroeconomía, de poder tranquilizar el dólar en una Argentina bimonetaria que tantas veces lo ha aplicado Cristina y Alberto, pero fundamentalmente entendiendo que lo que se hace no es pensando que nosotros no reconocemos ni el 42% de pobres ni el 10% de indigencia. Lo reconocemos, actuamos e inyectamos 480.000 millones. El repro en la Argentina eso te quiero preguntar, está pero concretamente, vigente. para bajarlo a tierra, porque hay un informe de la UCA de las últimas horas que habla de la gente malnutrida, producto precisamente de la pobreza y de notables, digamos, necesidades que tienen. Trabajamos todos los días con los 70.000 niños y niñas que tenemos detectados. Bajemos la tierra. ¿Qué respuesta estamos dando sobre esa realidad a esas personas que no son pocas, ¿no? La base de la pirámide en la pobre. Argentina son 4,8 millones de indigentes. El 10,5 de indigencia en la Argentina es más marcado todavía en niños de 0 a 14 años. El refuerzo alimentario ahí fue muy potente. Este anuncio del presidente de la Nación de hace apenas un mes, que se terminó de pagar el 3 de junio, esa inyección de 25.000 millones de pesos en el bolsillo de las madres que tienen niños de 0 a 14 años, no solamente estamos buscando recomponer el daño que se provocó en esos sectores durante 4 años de Macri y de la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires, para citar la región del conurbano donde mayor cantidad de niños en esta situación de vulnerabilidad social tenemos. Esa inyección muchas veces pasa sin pena ni gloria, es muy importante y permite que esos hogares salgan de la línea de la indigencia de manera inmediata. Contabilicemos 4.017 pesos de la asignación universal por hijo, que en junio aumenta por ley, pero fundamentalmente los 6.000 pesos, si tienen un hijo, que es el 50% del universo, están recibiendo 10.000 pesos. Esa mamá con ese niño a cuestas, para dejar de ser indigente, necesita obviamente de esa asistencia de 10.000 pesos. ¿Es lo que queremos construir? No. Es lo que debemos hacer en un tiempo de emergencia con estos niveles de pobreza y con el reconocimiento que el subir esos escalones de la economía real nos van a llevar un tiempo. Y esas madres, lamentablemente, son las últimas en la inclusión laboral. Está demostrado que las mamás pobres con niños a cargo son las últimas que se incluyen en el mundo laboral cuando la economía real empieza, por supuesto, a crecer, a moverse y a desarrollarse. Ahora, Victoria, en este contexto de emergencia económica, social, profundizada por la pandemia, pero con un alto índice de pobreza en la Argentina, ¿cómo está hoy la relación con los movimientos sociales? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo es la articulación hoy en los barrios populares con los movimientos sociales? Es muy importante, Cata, decir la verdad. La Argentina se sostiene básicamente con estos niveles de pobreza e indigencia por un Estado que está presente, pero una comunidad organizada que es realmente no solamente conmovedor ver el esfuerzo que hacen, sino que hay cientos y miles de invisibles para muchos argentinos y argentinas que son los que sostienen las ollas populares, la asistencia a la gente que se enferma con COVID, esa asistencia alimentaria del vecino que tiende la mano, de la iglesia, de la parroquia, los movimientos sociales. En esos territorios de las 4.416 villas de asentamiento en nuestro país, las 44.000 hectáreas de plantaciones del modelo agroexportador, las 44.000 hectáreas que no tenemos que dejar de mirar nunca, que son aquellas a las que hay que llevarles esa inclusión de la que hablaban en el informe. Tenemos en la Argentina cerca de entre 300.000 y 900.000 hombres y mujeres sin documento nacional de identidad, sin identidad. ¿Cuántas personas están sin documento? El ministro del Interior, Guado de Pedro, y el equipo del RENAPER estima que en la Argentina cerca entre el 1 y el 2%, y por eso son los números tan impresionantes, pueden estar hoy sin identidad. Eso te quería preguntar. Sin porque documento. Vos sin documento no hay llave de acceso a ninguno de estos derechos que hablamos recién. Hablabas de los invisibles, ¿no? Estamos hablando de estas personas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que están haciendo con este certificado de preidentificación? ¿De qué manera esto es un proceso que ustedes consideran de inclusión? Es un proceso de inclusión que tiene que ver con hacernos cargo que después de 11 años en la Argentina, con una medida tan importante, de tanto nivel de inclusión como es la asignación
universal por hijo, todavía en la Argentina hay cerca de 230.000 niños y niñas a los que no llegamos, a los que el Estado ni siquiera pudo llegar con algo que es un derecho, que es el derecho al ingreso. Por ende, tampoco llegamos con la tarjeta alimentar. ¿Por qué? Fue la pregunta que se hizo el presidente de la Nación conociendo estos números y por qué nos dimos cuenta que uno de los motivos no es que los niños y niñas no tengan documento nacional de identidad, lo tienen. Esa población infantil, después de que el gobierno de Néstor y Cristina apuntó a la transformación del sistema de obtención del DNI, hoy no es aquel documento verde que teníamos nosotros cuando éramos chicos, es un documento de mucho más acceso para los sectores populares. Pero es cierto que madres y padres, promedio entre 18 y 35 años en la Argentina, todavía están viviendo entre nosotros, entre los barrios populares, sin documentos. ¿Qué pasa con esa situación? No pueden recibir los beneficios sociales sus hijos. Buscando la inclusión de los niños es que fuimos a buscar el fondo de la cuestión y creamos este certificado de preidentificación. ¿Y quiénes que son no las da personas identidad, que no tienen...? da existencia. Esto que decía el ministro de Justicia, Martín Soria. Tenemos en la Argentina contabilizadas más de 14.000 causas identificadas en el ámbito de la justicia, de los señores jueces, que a veces cuando hablamos de que queremos transformar la justicia también los queremos llamar a que no podemos naturalizar que una persona en extrema vulnerabilidad llega a un juzgado de familia y no encuentra una respuesta por 6 o 7 años. Son personas que están afuera del sistema completamente. Son los casos M. ¿Te acordás la niña de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tanto conmovió a muchos argentinos y argentinas? Para nosotros esto ya existía, ya tenía rostro, y el rostro era en todo caso la vida de Olga Garañaz, una vecina de San Miguel, provincia de Buenos Aires, a la que se dirigió el presidente y a la que el presidente de manera inmediata empezó a trabajar en el gabinete Santiago Cafiero, Guado de Pedro, y nosotros como el Consejo a ver qué podíamos hacer y cuántos casos había como estos en la Argentina. ¿Y qué le permite este certificado? Digo, eran invisibles. De esta manera vos decís, existen. De esta manera... El RENAPER, que es el organismo que otorga, por supuesto, la validación de los datos de esa persona, hasta tanto esa persona construya su inscripción administrativa en cualquier registro civil. En ese mientras tanto, el RENAPER le da existencia para que por lo pronto pueda circular, pueda anotarse en el plan de vacunación y pueda liberar el pago de la asistencia a sus hijos. Claro. Estamos hablando de hogares de extrema vulnerabilidad con una mamá NN, con niños con documento nacional de identidad que no se llegan. Hoy, el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Gobierno, Teresa García, anunciaban en el marco de esta política mi identidad, mi derecho. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires también se quiere acercar a esta realidad. Y es una provincia en donde la región de Lamba tiene altos niveles de extrema vulnerabilidad social. Y ya el gobernador se da cuenta de que hay distintas fuentes de información. La justicia es una. Soria diciendo hay casi 20.000 causas que tenemos que agilizar y que tenemos que darles identidad. El gobernador dice, en el sistema público educativo tenemos allí el registro más alto para empezar a tirar de esta cuerda, otorgar identidad y hacernos cargo de esta situación. No buscar al culpable, que en definitiva fue un niño que no tuvo posibilidad de ser inscripto en tiempo y forma y que luego cuando es adulto no encuentra, como digo yo, la puerta del Estado que lo abrace, que lo contenga y que le diga, este es el camino. Victoria. Los casos son conmovedores. Esta es la Argentina que también heredamos y es una Argentina que muchos me dicen, parece que la pobreza la generó Macri. No, claramente no, pero Macri desarmó y ajustó la estructura necesaria para ir generando condiciones del crecimiento económico que no lo tuvimos y también, por supuesto, quitó ese puente que tiene que ser el Estado. Mientras crecemos y nos desarrollamos, tenemos que estar al lado de los sectores que lo necesitan. Victoria, vos enumeraste una enorme cantidad de políticas que se están llevando adelante. Para mí el rumbo está claro. Son políticas focalizadas y al mismo tiempo dijiste que se va mucho más lento de lo que se podría ir. La sensación cuando se ve la escena es que efectivamente el gobierno tiene esa voluntad política, pero le cuesta cambiar las razones estructurales de por qué eso se sigue desarrollando. Es decir, no somos un país pobre, somos un país desigual. Somos un país tremendamente desigual, pero estamos haciendo algunas correcciones con respecto a eso. Te puedo citar dos, en materia impositiva. El aporte extraordinario fue una demostración clara y concreta que la Argentina tiene que modificar su matriz impositiva. Tiene sectores con alta concentración de rentabilidades y sectores realmente en donde no se puede redistribuir. Esos 223.000 millones dan cuenta de que parte de este andamiaje de las ayudas que estamos otorgando es gracias a esos 10.000 multimillonarios que vinieron voluntariamente porque se sancionó una ley que fue sumamente criticada. Máximo Kirchner y Carlos Heller pusieron esa idea y fue muy importante. En términos de señal es muy importante. Ahora, la reacción sobre eso fue tremenda. No fue tremenda. 10.000 empresarios
fueron y aportaron me a la refiero a la FIP. reacción 3.000 política, hicieron la obviamente reacción cautelares política. que siempre están algunos Está bien, jueces a la hora de está bien y tenés razón, darlas. me refiero a la reacción política. Y después hay un tema concreto respecto del tema precios. Ayer lo charlamos bien concreto y vos dijiste, las variables macroeconómicas están estables. El gobierno logró estabilizarlas. Lo que está claro es que hay que discutir los márgenes de ganancia. La sensación es que al gobierno no le da, no sé si la coyuntura, si su voluntad política o algún cálculo como para avanzar sobre eso. Son las dos cosas y al mismo tiempo. Tranquilizando las situaciones de las variables macroeconómicas. Veníamos de un noviembre donde hubo un intento evaluatorio muy profundo. Por eso digo, no es todo soplar y hacer botella, diría mi abuela. O sea, tranquilizar las variables macroeconómicas en una Argentina que no tiene capacidad de financiamiento, que está peleando con los titanes de la deuda, que tiene que recuperar, por supuesto, su situación de tranquilidad para que no entre en un proceso ni de evaluatorio ni de, por supuesto, achicamiento de las reservas, que es donde nos quisieron llevar en noviembre, costó. Y el costo tiene que ver, por supuesto, con estos primeros 3 meses hasta el 30 de marzo, donde realmente la inflación no fue la esperada, no es la que quisiéramos, es la que tuvimos en función de algunos desajustes también que tuvimos por el final del año pasado. Ahora, en mayo la inflación va a ser menor que en abril, vamos a ir trabajando para que esto se tranquilice y hay decisión política. Súper cerca, esto que anunciaba ayer Matías Culfas y Paula Español, que son esta lista de 70 productos en donde en el frente del etiquetado de esa botella o de la lata de tomate o del kilo de harina va a estar el precio disponible en los comercios de cercanía. El 33% de lo que se consume en la Argentina se consume en las grandes cadenas de supermercados y el 67% restante en esos comercios de cercanía en donde tenemos que tratar de llevar la oferta de alimentos de esta manera, con empresarios pymes que tienen un gran compromiso por lo menos de acercar esta oferta de alimentos con mayor relación entre el salario mínimo que está muy planchado en la República Argentina y el conjunto de los jubilados y jubiladas. O sea, ese universo es el que nosotros decimos con Alberto Fernández, lo dice permanentemente, lo tenemos que seguir protegiendo. Victoria, tenemos una gran cantidad de esas personas en la Argentina. Apelo a tu brevedad, nos queda poco tiempo. Te quiero hacer 2 preguntas. Una a propósito de lo que decía Pablo, ¿qué va a pasar con el tema de la segmentación de las tarifas, que también sería una señal para los sectores más necesitados? Y la otra, si quieres algo más personal, ¿por qué te volcaste a esta tarea social? ¿Desde cuándo y cuándo surgió? Desde hace muchos años. Lo de la segmentación de tarifas es una decisión del presidente de la Nación. Trabajar claramente en tratar de lograr el objetivo de segmentar el cuadro tarifario. Esto quiere decir los subsidios, en definitiva. La tarifa ya rige en la Argentina, tuvimos el aumento del 9%, pero luego de ese aumento lo que hay que trabajar muy bien es a quién tenemos que seguir dándole los subsidios y a quién no. Y en eso hay un gran equipo trabajando en el Ministerio de Economía, con el secretario de Energía, Darío Martínez, y todo un equipo. El CINTIS que tenemos en el Consejo, AFIP, Banco Central, digamos, hay un trabajo articulado y se va a anunciar próximamente porque se va trabajando sobre eso. Bien. Nosotros somos de los que pensamos que no es enorme, vuelvo a repetir, el triángulo donde podemos quitar el subsidio es pequeño en la Argentina, pero por lo pronto es significativo de lo que podríamos redistribuir esos ingresos. Ahora vamos a lo personal. Empecé hace muchísimos años. Algunos creen que hago política hace poco, o será que soy una persona que en todo caso en este nuevo rol, digamos, que me ha dado nuestro presidente de la Nación, tomé mayor visibilidad, pero trabajo en desarrollo social, en donde hoy está el ministro Larroque desde que tengo 24 años, en esas oficinas en 55, 6 y 7 en la Ciudad de La Plata, y luego dediqué más de 20 años de carrera al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ahí en la 9 de Julio y Belgrano, donde está la cara de Evita. O sea que mi trayectoria, soy contadora pública, tiene que ver con lo social, porque toda la vida trabajé sin quizás exposición política. Que ¿Sentís es lo que lo tenés ahora. que explicar más porque sos mujer? No, siento que lo tengo que explicar, sí, en un punto... Tengo que ser sincera, sí, por 2 cuestiones centrales. Por eso y por ser la mujer de, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho a nosotras las mujeres sacarnos ese mote. Te enamorás de un compañero que es conocido, que se dedica a la política, estoy hace 14 años con Pepe Albisto y además es amigo del presidente, y pareciera que uno ocupa un rol por la amistad que nos une, o lo une muy fuertemente a Pepe y Alberto. Yo en todo caso soy la compañera de vida de Pepe, que es amigo de Alberto, y que en todo caso Alberto Fernández me dio esta responsabilidad y yo separo los límites. O sea, como algunas veces me preguntan, ¿cuándo hablas con Alberto? Muy poco, porque tengo un jefe de gabinete y me dirijo a mi jefe de gabinete como corresponde en el marco de tomar decisiones que vayan en el sentido de la construcción de las políticas sociales. ¿Pero te sentiste señalada por esto? Permanentemente hay como una mirada, pero nos pasa a las mujeres en general. Ustedes lo reflejaban en el informe, ¿no? El tener que dar cuenta y sacar los pergaminos. Si sos contadora pública, cuántos años de experiencia en la gestión pública, a qué te dedicaste, si puedo hablar de economía, a ver, mostrarme el título. Hombres en la política no les piden nunca pergaminos. A ninguno de los interlocutores con los que yo he tenido algunos de estos cruces, jamás me atrevería a preguntarles qué título tienen, a qué se dedicaron. Yo dialogo.
tengo nuestras ideas, que son las ideas del Frente de Todos, las expreso con claridad, a veces con mayor claridad, a veces con menos, pero trato, por supuesto, de dirigirme a ellos independientemente de sus títulos o de sus experiencias políticas. Yo siento que a las mujeres eso todo el tiempo lo ponen como en el centro de la escena. ¿Qué te dedicaste? ¿De dónde venís? ¿Cuántos años de experiencia tenés? Cosa que a ningún hombre vi nunca que se le preguntaran. Bien, bueno, fue breve, ¿no? Sí, ojalá cambie esto en algún momento, porque Mirá, la verdad que cansa, ¿no? Para que cambie hay que porque esto nos mostrar- pasa a las mujeres en todos los ámbitos, tener que explicar de más los pergaminos a por qué llegaste a donde llegaste, si es que tuviste la suerte de poder llegar, Cata, ¿no? vos te debe haber pasado, como sos joven, inteligente, llevas adelante con mucha profesión tus programas. Creo que a muchas nos pasa que cuando tenemos visibilización o visibilidad pública de lo que hacemos, permanentemente somos objeto de una crítica. Y yo creo que lo único que me he prometido en mi vida, porque tengo una hija de 25 años, Juanita, a la que le mando un beso, es que para ellas, que son las que vienen mirando cómo y de qué manera, en cualquier profesión que elijamos, las mujeres tenemos que dar siempre y rendir cuenta, yo trato de que eso no ocurra y poder realmente no naturalizar ni los adjetivos descalificativos, ni los señalamientos, y mucho menos a los machirulos en cámara diciéndote, tráeme a alguien que sea más fácil, ella es difícil, esas cosas si no las tolero. Sos linda, entonces no. Lo que sí tengo que decir, Cata, que ese día, que muchos me dijeron, no le dijiste nada, era un debate televisivo de 2 minutos, 2 minutos. Y yo en ese momento, si alguien me ve la cara, estoy como, ¿qué me está diciendo este señor? Y no quise contestar, porque tenía 2 minutos para hablar de algo mucho además, más a veces importante. te descolocan y a veces haces lo que podés en el momento. La En verdad el que vivo es incómodo. es difícil, pero Eso te siempre lo dijo- trato de marcarlo. ¿Quién te lo dijo eso? Fernando Iglesias. Fernando Iglesias. Bueno, gracias Victoria por No, estar por con favor, un nosotros. placer, muchas gracias. Bueno, pequeño corte y seguimos con más Fuego, amigo. Schurman, hoy hay un fuego amigo especial. Un despelote se armó, vamos a decirlo con todas las letras, ¿no? Tiene que ver con una Un despelote que se armó y sigue. Y sigue el despelote, tapa de Despelote diarios. palabra de población de riesgo, ¿sabelo, eh? Sí, bueno, un lío, ¿te gusta más? Sí, ahí va. ¿Cómo se dice ahora? Alto quilombo. Alto quilombo, alto Se bondi. picó. Se picanteó. Se picanteó. Esto tiene que ver con una declaración del presidente de la Nación, que es tapa de diarios internacionales. Vamos a escucharlo mejor, dale. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Antes de analizar cualquier cosa, pongamos la primera repercusión en Brasil, que fue del presidente Donde hizo Bolsonaro. referencia también, ¿no? Sí, Bolsonaro tuiteó, mirá, puso ahí, salimos de la selva y... Sí, ahí está la A un respuesta. brasileño le deja la pelota picando en el área. No, te hace un gol, te hace un Te gol. liquida. Y mirá, Bolsonaro, fue un regalo, ¿no? De Alberto Fernández, un centro para que todos hagan un gol. Una declaración fallida. Después pidió disculpas. Era, se era corrigió. una cita de Lito Nevia, ¿no? Era una De cita Octavio Paz. Él dijo que era Octavio Paz, que Octavio Paz decía en broma, pero no decía de esa manera. Claro, lo dijo en una conferencia. Pero en realidad Solo- estaba citando una canción. Octavio Paz solo hizo la referencia al tema del descenso de los barcos de los argentinos. No se refirió ni a Brasil ni a México. Pero yo creo que se le cruzaron los cables a Alberto Fernández. Eso que dijo es textual de un tema de Lito Nevia, su ídolo musical, ¿no? Pero él creía que fue Octavio Paz. Bueno, nada. Insisto, un despelote, no me hagan bullying. Voy a usar esa palabra que es la que uso. Si quieren, se picó, como ustedes quieran. Se lo digo. picanteó. Hay algo Ayuda. anterior. Es interesante el ejercicio siempre escuchar de dónde viene. El presidente explica que en un contexto donde todos son latinoamericanistas, usó otra palabra porque le costó formular esa, él se autoproclama europeísta. Sí, y entonces lo dice al viene la lado del anécdota. primer ministro español. Bueno, No, está y bien. empresarios fue un españoles. mimo, Pero- fue un mimo a problema. Pedro, a ver, fue un mimo a Pedro Sánchez. Creo No, que esa lo era la incomodó intención. muchísimo. Creo que Creo lo que esa era la terminó intención, incómodo. pero lo termina incomodando. Sí. Sí, absolutamente. Lo termina incomodando. Salió mal. Le salió mal, muy mal, muy mal. Fue el autofuego del Muy día. mal. Fue un día bravo para el gobierno. Sí, pidió disculpas Sí. con un tuit. Lo tenemos, el tuit ¿lo de tenés? disculpas. Lo tenemos, a ver, Se rapidito lo afirmó leemos. más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad y sigue. A nadie quise ofender.
De todas maneras, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya, mis disculpas. Bueno, bienvenido a las disculpas, pero mala mía, ¿no? Como se dice ahora, ¿está bien así? Sí, mala mía. Ahí va, Yurma. Mala mía, que no sea seguido, porque si son muchas malas mías ya es un problema. Si es de vez en cuando, pasa, ¿eh? Recalculando. Bueno, se nos va el programa. Nos vamos entonces. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches a todas, a todos. Y a todos. Chau, chau. Ahí va.